que nuestra oración que hemos hecho delante del Señor sea para la honra y la gloria santa de Jesucristo. Y que el momento que nos permita el Señor en esta mañana, al estar en este lugar, sea, hermanos, dirigido con su Santo Espíritu en el nombre glorioso de Jesucristo. Tu hermano te invita a que leamos el libro de Malaquías. Malaquías está antes de Mateo. En el capítulo número 3, versículo número 10. Malaquías, capítulo 3, versículo 10, para la honra y la gloria del Señor. Trae todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, para la honra y la gloria. Tomen asiento en el nombre del Señor. Cuando alguien llega al conocimiento de la verdad, al conocimiento de la doctrina que Dios, hermano, ha revelado a través de Jesucristo, y que lo reveló a través de sus santos apóstoles, y que Dios, porque ¿quién es el que hace la obra del corazón? Es Dios. Dios es el que hace la obra del corazón y es el que sigue tocando, hermanos. Dios desde antes nos ha hablado, o ha hablado anteriormente, antiguamente a través de sus profetas. Este tema, hermanos, que vamos a hablar es acerca de la liberalidad. Es un tema, hermanos, que al ver la disposición de cada uno de ustedes, digo, hermanos, es que pues son hermanos muy liberales ustedes. Pero aunque seamos hermanos liberales, es un tema que podrían no entender otras almas. ¿Sí? Venga. Lléveselo, las tres. Ahí está. Amén. Ahora, el tema de la liberalidad es un tema que repite tu hermano. Por la gracia de Dios, en algunos corazones ya he visto que existe. Pero una cosa es entenderlo y otra cosa es también darlo a entender. Y ahorita con la ayuda del Señor vamos a pedirle al Señor que Él nos siga ayudando para que, pues en la manera en que el Espíritu de Dios nos ha ordenado, nos ha indicado de recordar este tema, pues sea, hermanos, para edificación de cada una de nuestras almas. El Señor nuestro Dios, Jehová, está diciendo, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué está pidiendo primero el Señor? Traed a mi casa los diezmos. Traed todos los diezmos al alfolí. ¿El alfolí qué cosa era? El alfolí era un almacén, era un lugar donde se llegaban las cosas. Anteriormente eran lo que se sembraba, lo que se cosechaba, se llevaba pues a la casa del Señor. El pueblo de Israel era un pueblo muy liberal. El pueblo de Israel era un pueblo que era en sus momentos, cuando se trataba de manifestar la liberalidad, era un pueblo que le gustaba prosperar. Hasta la fecha, si ustedes ven humanamente, son gente que es muy capaz. Gente que cuando quiere montar alguna cosa, lo hacen. ¿Y de quién es? De un judío. Y es cuando uno se sorprende, ¿cómo puede ser posible? Y hasta en El Salvador están. En México están, aquí están. Y son gente muy capaz. ¿Pero por qué son capaces? Porque ellos en su enseñanza están acostumbrados a darle a Dios lo que le corresponde. En la enseñanza que Dios mismo nos está dando y que a ellos les dio. Pero que ellos por
por otros temas que podemos ver después doctrinales, se alejaron de Dios. Están lejos de la mano del Señor. Pero hablando de esta bendición de la liberalidad es un sentimiento que impulsa a ser generoso al cristiano. Es derramada esta liberalidad delante de Dios y es agradable. Y aparte, Dios recompensa esta generosidad. Dios recompensa. Porque si uno da a Dios, Dios se lo tiene para sí. ¿Cuántas veces nos lo regresa el Señor? ¿Multiplicado? ¿Sí? Dios nos da. Si tú le das una monedita al Señor, si tú se lo das de corazón, ¿Dios ve ese sacrificio? Sí, hermanos. Acordémonos cómo decía el apóstol de Dios, nuestro hermano Nazón, en una de las explicaciones pasadas. Hablaba de una ancianita que depositaba, ¿cuántas monedas? 2. Y esas 2 monedas era todo lo que tenía. Sí. Y esas 2 monedas sería tal vez de algún trabajito que habría hecho ella. Habría lavado alguna ropita ahí, alguna familia. Ahí están tus moneditas, ahí está tu salario. Y ella toma el salario. Y en lugar de tenérselo para sí, ¿a quién se lo quería dar? A Dios. Ella estaba cumpliendo con liberalidad, hermanos, esa enseñanza. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 38. Así decía el Señor. Lucas 6, 38. Para la honra. No, pues esperamos. 6:38. Amén. Capítulo 6, versículo 38. Para la honra y la gloria del Señor. Dad y se os dará. Dad, capítulo 6, versículo 38. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Para la honra y la gloria del Señor. ¿Qué pasa, hermanos, cuando uno da al Señor? ¿El Señor también le da a uno? Aquí está hablando, hermanos, la palabra del Señor acerca, hermanos, podemos imaginarlo, acerca de juzgar, de hablar de las demás personas. Con la misma medida que se mide, uno mide. Con la misma medida que hace uno, se le hará a uno. Si yo hablo, van a hablar también de mí. La misma medida. Pero aquí dice el versículo 37, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Si uno le da al Señor, si uno se muestra liberal delante del Señor para cualquier cosa, dice la palabra del Señor que los dones en los hermanos son para la edificación ¿de quién? ¿Del mundo? ¿O de la iglesia? De la iglesia. Si un hermano si una hermana tiene una bonita voz, si una hermana tiene una bonita voz, y en lugar de cantar himnos se ponga a cantar canciones, y en lugar de edificar a la iglesia pasando a cantar delante de Dios, a alabar a Dios, se dedicara al mundo, ¿estaría haciendo lo bueno? No. Es que está sacando para sacar de comer, pero no lo hace para la gloria del Señor. Hay hermanos que tienen el don de evangelización y en lugar de sacar esa gracia para evangelizar, sacan esa gracia para sacarle provecho a la relación entre las personas. ¿Esta persona lo está haciendo de verdad de corazón? No, hermana. La liberalidad para el Señor cuenta mucho en todos los sentidos. En todos los sentidos, porque
decimos en una alabanza que cuando el mundo vea, sepa que Jesús es mi vivir. Sepa que la forma de vida que yo llevo no es por mí, sino es por Cristo. Y aquí dice la palabra del Señor, dad y se os dará medida buena. Hay ocasiones que los hermanos, en donde ha estado tu hermano, allí en Guadalajara, cuando era obrero local, en la hermosa provincia, salía a las obritas y habían hermanos que decían, hermano, discúlpeme por esta vez, no voy a dar porque no tengo. Y el pastor que teníamos en turno era el hermano Alfonso Herrera. Y él decía, momento hermano, perdón, no escuché. Usted dice que no va a dar porque no tiene. Y agachaba la cabeza y decía, no hermano, mejor diga, no tengo porque no doy. Pero ¿cómo hermano? ¿De dónde va a sacar? Cuando alguien quiere algo y se lo propone, lo tiene. Cuando alguien quiere algo y está dispuesto a obtenerlo, ¿lucha por aquello? Sí, hermano. Si alguien quiere agradar a Dios, lo hace. Perdón. Busca la manera. No tengo, pero ahorita consigo. Y hermanos, y así como aquella ancianita que fue a hacer una labor pequeña y sacó. ¿Y qué hizo rápido con esa labor pequeña que hizo? Con él. Fue y se lo ofreció ¿a quién? A Dios. ¿Y qué dijo Jesús cuando vio a esa ancianita? Que ella había dado más que todos. Amén. Amén, hermano. La honra y la gloria del Señor. Amén, hermano. Dijo la ancianita que no. Dijo Jesús que ella había dado todo lo que tenía con su corazón. Dios le paga a nuestra hermana. Amén. Todo lo que ella tenía lo había dado de corazón. Y dijo Jesús, y dio más que todos los demás. Porque, fíjate, había fariseos, había saduceos, había publicanos, había gente que se acercaba a llevar ofrendas. Y no eran 2 monedas. Llevaban 100 monedas. Llevaban 200 monedas. Llevaban muchas monedas. Pero era gente rica. Era gente, ¿cómo? Que tenía mucho dinero. ¿Y sabes qué quiere decir llevar 200 monedas para una persona que tenía hectáreas o tenía muchas posesiones? Nada. Es como si se le cayera un cabellito de aquí, lo recoge, va y lo lleva. No digamos quitarse ni siquiera el cabello, porque hay ocasiones que se dice, es como quitarse un cabello de la cabeza y llevarlo. No, es probablemente sacudirlo. Aquí está esto lo voy a dar. ¿Qué estaba haciendo ese fariseo? Dando lo que le sobraba. Hay ocasiones que cuando, no sé si les pasó, bueno, sobre todo a la hermana Verónica, que conoce la historia o los testimonios que se habrán visto, cuántos en El Salvador, ¿verdad? Hay hermanas o hermanos que le hacen, hay ocasiones que le hacen así, y luego sacan y ven cuál es la moneda más chiquita y la agarran y se atreven a dar hasta eso. Sí, sucede, hermano. ¿Y puede pasar? Sí, pasa. ¿Es un corazón alegre ese corazón? No. ¿O es un corazón amarrado? Es un corazón que no se la siente. Porque dice, si doy todo esto, después me quedo sin nada. ¿Eso es luchar por la fe? No. ¿Eso es luchar por amor? No, hermanos. ¿Por qué luchar por la fe? ¿Qué tiene que ver la fe? Oye, un hombre de fe también es liberal. Porque el que es de fe, ¿en quién espera? En Dios. En Dios. Así es el corazón. Espera en Dios, espera la respuesta del Señor. Lógicamente que se atiene siempre a la palabra del Señor. Una cosa he demandado a Jehová. Pero nada más le pedimos a Jehová. ¿Y cómo más dice esa palabra? Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Estoy pidiéndole al Señor prosperidad, pero también yo la tengo que buscar. Tengo que ganarme esa prosperidad. Hay hermanos que dicen, hermano, Dios me quiere tener pobre. No, hermano, Dios no me quiere tener pobre. Es que si yo trabajo, me voy a olvidar de Dios. No, nunca lo. Bueno, si ya lo piensas es porque que en tu corazón hay una predisposición. Sí. Para que si apenas tienes algo,
te alejes. O si no se hace tu voluntad, como ha pasado últimamente, si no se hace lo que yo quiero, entonces yo me voy. Porque no se hace como yo pienso. Y en realidad, ¿venimos a cumplir la voluntad como nosotros pensamos? No, para nada. Venimos a cumplir la voluntad, hermanos, como nos lo ha enseñado nuestro gran Salvador Jesucristo, y aquí en la tierra, su santo y bendito apóstol. Proverbios. Vamos a ver Proverbios capítulo 11. Está donde están los salmos. Mira, dásela a tu mami. Once 25. ¿Puedes leerlo, mija? Léelo también para que te ejercites. Para la honra y la gloria del Señor. Amén. Él llama el alma Generosa, será prosperada. prosperada, y el que saciare, que se saciare, él también será saciado. Dios le paga a nuestro hermano. El alma generosa. ¿Qué cosa es un alma generosa? Generosa es lo mismo. El alma generosa será prosperada. Un alma generosa es aquella que da. Es aquella que ve la necesidad y ayuda, y da, y lo hace, y se predispone. ¿Sí? Había almas generosas en el tiempo de Jesús. ¿Sí? Había unas mujeres que, hermanos, unas hermanas que estaban al pendiente de lo que se le ofrecía al maestro. Había quien estaba al pendiente de, hermanos, de las cositas del Señor. O había gente que, inclusive podemos hablar de una persona que iba a visitar al Señor. Cuando este señor llamado Zaqueo, que era un publicano, era una persona que pedía los contributos. Hermanos, él era una persona chaparrita, era chaparrito de estatura, él era bajo de estatura. Y dice que él escuchó que iba a llegar Jesús de Nazaret, o el Mesías, o al que tanto estaban mencionando, o el que curaba a la gente. ¿Y cómo lo habrá conocido él? Y hermanos, dice la palabra de Dios que cuando escuchó él hablar de Jesús que venía, dice que rápido se llenó de gente para darle la bienvenida al Señor. Y así como, hermanos, como la iglesia del Señor hace una valla para el ungido del Señor, también la hicieron para el maestro. Pero él, siendo chaparrito, ¿qué tuvo que hacer? ¿A dónde se tuvo que subir? ¿A dónde? A un árbol. Y era un árbol que la Biblia lo llama de sicomorro. Se subió a un árbol de sicomorro, así dice la palabra en español. Y dice que subiéndose al árbol de sicomorro, ¿qué significa subirse a un árbol cuando tú quieres ver algo? Que hay interés, que hay deseos, que su corazón le decía, yo quiero verle, yo anhelo verle. Había disposición en su alma para querer ver al maestro, pero ¿lo quería ver como muchos lo querían ver? No, había quienes lo querían ver porque querían saber quién era el que estaba curando a la gente. Querían ver quién era el tal Jesús, porque cuando se dice el tal, no se habla con respeto, se habla con curiosidad. Sin embargo, de querer saber, dice nuestra hermana, cuando él se subió a ese árbol, hermanos, dice la palabra del Señor, que en ese momento, él estando viendo que estaba pasando Jesús se detiene precisamente enfrente de él y voltea hacia el árbol y dice, Zaqueo, desciende, porque es preciso que hoy entre a tu casa. Amén. Heme aquí. Pregunta. Yo quería decir solo eso. Ah, que bajara del árbol. Dios te pague. Dios te pague. Pero hay otra cosa más importante que bajar del árbol. Cuando Dios hizo la obra en su corazón, ¿te acuerdas qué fue lo que dijo él? A ver, ¿alguien se acuerda de ustedes dos? ¿Ustedes tres que están allá?
La hermana del medio tiene 5 años, la hermana del medio. Bendito sea el Señor. Ahora, cuando Jesús empezó a entrar a la casa de él y a comer, bueno, a platicar con él, la gente lo juzgaba mal, ¿sí? Pero cuando Dios hizo la obra en el corazón de Zaqueo, él se volvió liberal y generoso. ¿Por qué? ¿Cuál fue la respuesta de Zaqueo delante del Señor? Y se levanta Zaqueo con todo respeto delante del maestro y le dice: Maestro, yo te digo desde ahorita que la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. ¿Cómo dijo la hermana? Y si en algo he defraudado a alguien, ¿cuántas veces lo voy a regresar? 4 veces. Si yo te he defraudado tus 40 euros, ¿cuántas veces te tendría que pagar? Saqueo. 4 por 40, ¿cuánto hace? 160. 4 por 4, 16. ¿Sí? 160. Entonces, él iba a regresar una cantidad 4 veces más del fraude. O sea, de lo que hubiera defraudado a tal persona. Pero tenían que comprobarlo. Ser honestos. Había generosidad en su corazón. Ahora, ¿Dios lo habrá bendecido más a Zaqueo? Porque eso, ¿a quién lo estaba dando? ¿Lo estaba dando a los pobres o lo estaba ofreciendo al Señor? ¿Al Señor? Sí, hermano. ¿Levantó su dedo? Dígame. Ah, no. Ok. Y entonces, el alma liberal, ¿sí?, manifiesta un sentimiento que le impulsa a ser generoso, y eso es agradable delante de nuestro Dios. Hermanos, el diezmo lo hemos practicado alguna vez. ¿Lo hemos practicado alguna vez el diezmo? Poquitas veces. Una vez porque es algo que es importante. No, el diezmo es para tu hermano, para mí. No. El diezmo que ahorita vamos a mencionar, el diezmo de lo que nosotros ganamos, ¿a quién le pertenece aquí? A su santo apóstol. Porque él es el que va administrando toda la predicación en todo el mundo. Si supieras, hermano, cuánto el apóstol de Dios está, hermanos, dando a los obreros, dando a los ministros, apoyando la obra en todos lados. ¿Cuánto? Hablaba con una hija de un ministro, ¿sí? Y me decía: Uciel, la situación acá está sorprendente porque va a mandar el proyecto del varón de Dios. Es muy grande. Dios mío, que Dios nos haga liberales. ¿Sí? Y aquí en Italia es importante que lo sigamos manifestando. Y que, hermanos, haya una cuentita donde, ya hay una cuenta donde tenemos que estar mandando eso mensualmente. Es una enseñanza esta. Pero ahora, ponerlo en práctica, ¿sabes quién es la que se va a revelar? ¿Quién es? ¿Nuestra misma carne? ¿Sí sabes por qué se va a revelar la carne? Porque te va a decir: ¿cómo? ¿Ya gano poco o ya gano nada y tengo que quitarle el 10%? Hermanos, ¿a quién le pertenece nuestra vida? A Dios. ¿Aún el aire que respiramos de quién es? De Dios. Si enseñamos, en este caso, si yo enseño a mi hijo, si la hermana enseña a sus hijas, si desde aquí enseñamos a los niños que están allá a dar a Dios lo que a Él le corresponde, hermanos, Dios nos va a bendecir más. Así es, amén. Sí. Una cosa he demandado a Jehová y esta estoy buscando. Señor, quiero que me prosperes. Sí, pero prospérame en lo espiritual nada más. Aún la generosidad material se manifiesta cómo estamos espiritualmente. Sí. Pero hermano, no me lo habían platicado. Pues por eso se está platicando. Hermano, yo no lo conocía. Porque ¿cuántas veces en el tiempo que llevan ustedes aquí, cuántas veces se ha hablado de este tema? Desde el tiempo que están aquí. 2 años.
Y es un tema que para la carne es duro entender. Pero para el alma, dice, el alma generosa será prosperada. Y el que saciare también será saciado. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 9. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 13. ¿Versículo? 13. Segunda de Corintios 9:13. Para la honra y la gloria del Señor. Pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, para la honra y la gloria del Señor. Hermanos, el diezmar y participar en todas nuestras ofrendas, aún en las colectas que se hacen, y aquí esperamos en el Señor que se hagan, porque ya estamos en tiempo de hermanos, de crecer, estamos en tiempo de madurar, estamos en tiempo de desarrollo, y se nos están pidiendo, hermanos, todavía en las crónicas apostólicas del ungido de Dios, fotografías y de todos los detalles de las iglesias donde estemos, las primeras piedras, las almas que perseveran y todo, para que pues se presente una crónica ahora en el advenimiento del varón de Dios, en la llegada del varón de Dios aquí. La bendición, hermanos, que tiene la iglesia del Señor cuando obedece, hermanos, es algo, hermanos, que Dios se agrada y que cuando lo ve el mundo, hermanos, se maravilla. El hermano Riquelme nos daba indicaciones de ver la escuela dominical, una que él llevaba para que supiéramos, hermanos, algo, indicaciones para los ministros de estos lugares. Y cuando hablaba acerca de del tema que se estaba tratando, habló de algo muy, muy interesante para tu hermano. Ustedes conocen el templo de Hermosa Provincia. ¿Saben que ese templo cómo se construyó? Con sacrificios, generosidad, liberalidad. Hubieron hermanos del Salvador que dejaron El Salvador para ir a trabajar a aquella nación. El mundo nunca va a poder hacer algo igual. Cuando el enemigo o los envidiosos ahí en Guadalajara vieron que el templo estaba hermoso, estaba grande, estaba majestuoso y que es el más grande de América Latina, dijeron, vamos a hacer un templo acá, por acá, por un cerro, creo que ese era en el Cerro del 4, y va a ser más grande, y va a ser esto, y va a ser lo otro. La pregunta es, ¿lo iban a hacer generosamente? ¿Con liberalidad lo iban a hacer? ¿O eran enemigos? ¿O eran contrincantes que de ellos eran contrincantes? La iglesia no es enemiga de nadie. Porque la iglesia lo que tiene, predica la verdad del Evangelio del Señor. Y con eso mismo actúa. Y querían, hermanos, empezar a construir un templo más grande y quién sabe qué. Total, y no han empezado ni siquiera con el proyecto. Dijo el varón de Dios, el hermano Samuel, va a llegar el tiempo en que la iglesia se va a fortalecer, va a crecer, se va a multiplicar, y la iglesia no va a ser un numerito así pequeño, reducido, sino que va a tener más presencia. ¿Y cómo crees que va a tener presencia la iglesia del Señor? Por nuestra participación. La participación en las ofrendas, la participación en nuestro compromiso con Dios. Porque el compromiso que nosotros obtuvimos el día que nos bautizamos fue un compromiso con Dios. ¿O fue un compromiso con el ministro? Fue un compromiso con el amigo, con la amiga. Me voy a bautizar porque pues me conviene, pues porque está este muchacho, está esta muchacha. No, hermanos, cuando así salen las cosas, Dios da
testimonio. Testimonio. Ayer no sé, vagamente mis ojos me jugaron algo, hermanos. Vagamente vi a alguien empantalonada, pero me volteé y ya no la volví a ver. Alguien que era familiar de por aquí, entre nosotros. Dije, bueno, yo no veo las personas, pero ¿quién es el que nos ve? Es Dios. Es Dios. ¿A Dios le podemos ocultar lo que somos? No. Podemos ser, hermanos, podemos manifestar preocupaciones en nosotros, pero de por fuera, ¿quién las sabe? ¿Cuántas preocupaciones tiene la hermana y yo no las conozco? O la hermana que está en y yo no las sé. Pero hay un Dios que nos conoce. Y nuestra obediencia, cuando va a cumplirse, nuestra unidad, cuando se entreteje, hermanos, cuando las coyunturas espirituales van juntas y todos sentimos un mismo interés, porque el interés de la iglesia de Firenze, ¿cuál es en este momento? Es que Dios nos bendiga, es que Dios nos consagre, es que Dios nos santifique, y es que debemos estar también nosotros preparados. ¿Quién no te dice que el varón de Dios vaya a venir a este lugarcito? Y hermanos, ¿y cómo nos va a encontrar? ¿O cómo lo vamos a recibir? Damos gracias a Dios que en este lugarcito donde hacemos las dominicales, de la espontánea, hermanos, deseo de los hermanos de este lugar, salió, hermano, si no hay donde, aquí tenemos donde recibir al ungido del Señor. Modificamos aquí todo, porque hay deseos, hermano, hay deseos para recibir al varón de Dios. Sí. Donde Dios nos ponga. Hermanos, Dios nos haga crecer cada día. Dios nos dé pronta respuesta a la necesidad que tenemos en este lugar, en el nombre de Jesucristo. Decía la palabra del Señor que habíamos leído: pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. ¿Quién es el que lleva la administración de todo el pueblo de Dios en este momento? El apóstol del Señor. Él es el que, hermanos, está administrando, y nuestra obediencia, ¿hacia quién debe de ser? Hacia Cristo, hacia Dios, por la liberalidad de vuestra contribución para ellos. Estamos hablando de que en esta parte el apóstol Pablo habla desde el capítulo 8 de la ofrenda para los santos y acerca de la gran solicitud que había en algunos hermanos que eran pobres, que no tenían, hermanos, que eran de bajos recursos. Así dice la palabra del Señor en el versículo 12, capítulo 8, versículo 2 dice: y en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Si lo leemos, vamos a comprender que eran hermanos pobres, que no tenían, que tal vez estaban ahí amontonados viviendo, y hermanos, sí eran pobres, pero cuando se trataba de ayudar a los santos, ¿qué hacían los hermanos? Se quitaban de lo de ellos y se lo ofrecían al Señor. Esa es una grande bendición. Y dice el versículo 3: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Cómo, hermano? Es que es una cosa material, pero se refleja en la parte espiritual. ¿Sí? También se refleja en la parte espiritual. Dice la palabra del Señor en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Primera de Crónicas 29, vamos a verlo. Primera de Crónicas 29, versículo 14. Primera de Crónicas 29, 14. Antes, leámoslo desde el versículo número 9. Para la honra y la gloria del Señor.
Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo es, oh Jehová, el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos para la honra y la gloria. El rey David sabía a quién estaba ofreciendo voluntariamente, generosamente todo, pero también se preguntaba: aún con todo y el sacrificio, ¿debemos ser humildes cuando lo hacemos delante del Señor? ¿Sí? Porque, hermanos, ¿cómo lo harían aquellos fariseos? Mira, yo estoy, y sacaban esas monedas que eran más de 2 monedas blancas, y las presentaban y decían: mira, yo estoy dando más que tú, porque hay quienes lo hacen así. ¿Sí? ¿Y Dios bendice cuando se hace así? No, hermanos. Mira que por cuestiones de ¿cómo se dice? Sí, se dice correcteza en Italia, pero no se me viene en español. Correcteza. Pero ¿y en español? O sea, correcto. Correcteza. Correcteza. Bueno, el ser correcto o el ser justo, hermanos, se tiene que hacer una lista. Y se tiene que poner quién coopera. ¿Por qué? Pues para que vean, hermanos, en que van incluidos esos gastos. Porque aquí se va a hacer una pequeña cooperación para que, hermanos, estemos listos. Sería bonito, hermanos, que nos preparáramos para darles recuerditos a los hermanos. Que llegan ministros, pues, por lo menos, sobre todo, hermanos, la familia del ungido del Señor. Y sobre todo nuestro Padre en la fe. Que se lleve un recuerdo de ustedes, de nosotros. Que cuando esté comiendo, o sea en Roma, o sea en Venecia, o sea en Milán, Él tenga presente la iglesia de Florencia. Pero ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a ofrecerle algo al Señor. De lo que tenemos. De lo que, hermanos, es destinado a nosotros para Él. Porque eso es lo que ama el Señor. Cuando alguien hace algo por amor, Dios lo bendice. Dios ama al dador alegre, dice la palabra del Señor. Y el mismo rey David en ese reconocimiento decía: porque de lo recibido de tus manos, de eso mismo, te damos. Todo lo que recibimos, ¿a quién le pertenece? A Dios. A Cristo le pertenece nuestra vida, nuestro respirar. ¿No lo decimos en las alabanzas? Que Cristo es nuestro todo. ¿No decimos en las alabanzas que amamos a Dios con todo el corazón? ¿No lo decimos en las alabanzas que para nosotros no hay cosa más hermosa que creer en la elección? ¿No lo decimos en las alabanzas? Y hay que seguirlo manifestando y inclusive comprobando. Debemos de comprobarle al Señor todo lo que decimos. Porque, hermanos, el rey David veía cómo el pueblo daba con voluntad propia, con generosidad, y veía cómo ofrecían y presentaban y llevaban, y decía el Señor: ¿y quién soy yo y quién es este pueblo? Así dice el versículo número 13 el 14 que habíamos leído: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes?
porque tuyo es todo, y de lo recibido de tu mano te damos. Que Dios, hermano, nos ayude para comprender que lo que tenemos, ¿de quién es? Yo tengo €1 en la bolsa. ¿A quién le pertenece? ¿A mí? ¿De quién es el dueño de todo? Dios. Pero el egoísmo en la carne, ¿qué es lo que te dice? Tú tienes €1 en la mano y ese es mío. Y si tienes 5 euros, son, así dice la carne. Y si tienes 100 euros, es que son, la carne es así. Por eso hay una lucha, hermanos, que hay todos los días de la carne y del espíritu. De la carne y del alma. Para que no satisfagáis los deseos de la carne. Perfecto. Para que no satisfagáis los deseos de la carne. Hay ese conflicto. Si lucharon otros por la fe, decimos en español, yo cobarde no he de ser. Por mi Jesús yo pelearé. En español, ya se me olvidó cómo dice. Dice, si lucharon otros por la fe, cobarde no he de ser. Si dice en español. ¿Sí? Si soy soldado de Jesús. ¿Sí? Soy yo soldado de Jesús, así empieza. ¿Sí? O sea, el luchar por la fe, hermanos, es importantísimo, porque aquí el hombre de fe es el que obra, es el que ofrenda, es el que manifiesta, es el que quiere estar unido. El hombre de fe, ¿cómo dice, hermano? Para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. Amén. Lucharon otros por la fe, cobarde no he de ser. Por mi Señor yo pelearé confiando en su poder. Confiando en su poder. Cobarde no he de ser. Porque el poder ¿de quién viene? Viene de Dios. ¿La fe de quién viene? Viene de Dios. Yo tengo fe. ¿Te acuerdas cómo decía el apóstol Santiago acerca de la fe? Muéstrame tu fe y yo te mostraré con mis obras. Porque la fe que no tiene obras está muerta. Hermano, yo amo al varón de Dios. Hermanos, vamos a ofrendar para el varón de Dios. No doy. ¿Tiene fe? Hermano, yo amo a Cristo. Vamos a ocupar un templito. No doy. ¿Eso se le llama fe? Es que yo creo en la elección. Y por ejemplo, pudieran haber inclusive corazones rebeldes, que en lugar de estar aquí están en otro lugar. Eso es fe. Mira que conforme a la doctrina, así estemos batallando por la fe, ¿dónde debemos estar? En la casa del Señor. Pero esta es la casa de la hermana Verónica, del hermano William, y este lugarcito, en el momento en que estamos haciendo una oración, se convierte en templo del Espíritu de Dios. En un lugarcito donde Dios se manifiesta, donde Dios nos está prestando, donde Dios nos está dando el momento para escuchar, para hacer reflexionar nuestra alma, nuestra vida, para fortalecer nuestra fe, para ser más, para ser mejores, para ser mejores cristianos cada día. Dice, hermanos, en Romanos capítulo 15. Porque el obrar, hermanos, con liberalidad, Romanos 15, 26. El obrar con liberalidad nos da la entera satisfacción de ser parte del cumplimiento de las promesas dadas por Dios a su apóstol. Dios le ha hecho promesas a su santo apóstol, pero ¿quiénes son participantes de esas promesas? Los que quieran ser. Como dice en Romanos capítulo número 15, versículo 26, para la honra y la gloria del Señor. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque
si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deberían también ellos ministrarles de los materiales para la honra y la gloria santa del Señor. Y dice el versículo 28, nada más por leerlo. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. O sea que el apóstol Pablo, como ya lo sabemos, estuvo girando toda Europa. Anteriormente, cuando estaba el apóstol Pablo, sí, en vida, ¿hasta dónde se consideraba que llegaba el mundo? ¿Hasta dónde se consideraba que llegaba el límite de la tierra? Hasta aquel entonces. Si estamos hablando de que Cristóbal Colón descubrió América en qué año, Cristóforo Colombo, cuando ha descubierto la América, misericordia. Todavía después de que vino el Señor. Entonces de la América no existía no todavía. existía. O sea, existía, hermana, pero, sí, pero no se llegaba todavía. No se llegaba hasta Se ahí. llegaba todavía. Normalmente solo era... El apóstol Pablo llegó hasta los límites, hasta los confines de la tierra. ¿Sí? Y el confine era Portugal, era España. En aquel entonces. El apóstol Pablo llegó hasta lo último de la tierra. En aquel entonces. ¿Sí? Y cumplió con la voluntad del Señor. Pero la voluntad de Dios, hermanos, era todavía que la iglesia iba a hacerse conocer nada más en ese tiempo y basta. Ahora la iglesia del Señor, por la dirección de Dios en su santo apóstol, se está haciendo conocer, hermanos, en muchos otros países, muchísimos más. Cuando Dios llamó al hermano Aarón, empezó con México, Centroamérica, El Salvador y una parte de Estados Unidos. Dios recoge al hermano Aarón y le da, hermanos, y elige al hermano Samuel. Y de ser nada más esos países, se llegó a 50 naciones. En el 50 aniversario se llegó a 50 naciones de su administración. Y ahorita ya se han conquistado otros países. Se añadió, hermanos, se añadieron otros países de África, otros países acá en Europa, y la iglesia del Señor en Asia ya está creciendo más. Y hay jóvenes que ya creo que ya los han visto, están cantando hasta en chino. Jóvenes que están preparando para la predicación, y la iglesia está creciendo. Y la generosidad debe de crecer juntamente con la iglesia, sí, con ayuda de Dios. Y que Dios sea el que nos ayude. Hay hermanos que de su propia disposición sale, hermano, y nace. Hermanos, pues debemos aclarar bien quiénes somos para saber cómo le vamos a hacer, para saber cómo vamos a luchar, pero saber con quién contamos. Ya sabemos con quién contamos, hermano. Ormai decimos aquí en italiano, ¿verdad? Ya sabemos. Porque los que están presentes y los que luchan cómo perseverar, son los con los que podemos contar. Están presentes. Y que Dios nos ayude. En el nombre santo del Señor. Que todo lo que hemos hecho hasta este momento sea para la honra y la gloria de Cristo Jesús. Yo invito a mis hermanos para que entonemos la alabanza Sicuro rimane l'ovile. Número 114 nuevamente. Y es que quiero que esta alabanza, hermanos, la repasemos, la aprendamos casi de memoria, para que en el día, hermanos, en que la iglesia le dé bienvenida al varón de Dios en Roma, y hermanos, con la ayuda del Señor que nos toque estar ahí, pues estar listos para cualquier cosa. Y si sabemos la letra, pues la misma emoción de saber la letra nos va a hacer no ver el himnario. Pero si no te sabes el himno, vas a equivocarte con una cosa, te va a llegar el enemigo por ahí, no te sabes la letra, vas a cantar otra cosa y te vas a poner a llorar y ya no vas a cantar. Por eso decía el apóstol Pablo, hágase todo decentemente y con orden. Y si lo sabemos de memoria, lo vamos a cantar con sentimiento y vamos a estar viendo al que Dios
ha elegido. Vamos a entonar esta alabanza con todo nuestro corazón para la honra y la gloria del Señor. Sicuro rimane l'ovile, il gregge tranquillo già sta, nella lontananza da sola, smarrita una pecora va, le tenebre coprono la rupe, timore le riempie il suo cuor, ma il buon pastore la voce e sicura la porta l'ovil. Lui nella tempesta la chiama, col sangue la strada macchiò. Lodate Gesù per trovarla, perché quella smarrita ero io. Paura le incute l'erbaio, feriscono i sassi il suo piede, ma segue sereno il suo giro, sfidando la morte e il dolor. Gesù ansietà manifesta, pensando alla pecora va, ma riesce la sua ricerca, sulle spalle la vuole portare. Lui nella tempesta la chiama, col sangue la strada macchiò. Lodate Gesù per trovarla, perché quella smarrita ero io. Salvata la prodiga lieta, nelle braccia del suo Salvator, così giubilosa esclama: vedete che beata io son, la notte d'orrore finita, il sole comincia a spuntar, la sua pecora l'ha trovata, le ferite le vuole curar. Lui nella tempesta la chiama, col sangue la strada macchiò. Lodate Gesù per trovarlo, perché quella smarrita ero io. Para la honra y la gloria santa del Señor. Él en la tempestad la llama. El Señor nos ha llamado cuando estábamos en la tempestad, cuando estábamos en sufrimiento, y con sangre nos ha comprado. Por eso dice el coro: col sangue la strada macchiò. Lodate a Gesù per trovarla. Glorificar al Señor porque ha encontrado esa oveja perdida, porque esa oveja perdida era yo. Esa es una de las realidades. ¿Cuántas de las veces nos perdemos y nos extraviamos? Pero ahí está, hermanos, la presencia de un varón de Dios. Ahí está Cristo Jesús obrando a través de su santo apóstol, buscando las almas. ¿Te acuerdas del año de restauración? Del año en que Él invitó, hermanos, a las almas a que se restauraran en el Señor. Aquellos que estaban lejos, aquellos que habían ofendido al Señor, Él les daba, hermanos, Él iba a orar para que se acercaran. Tenemos una grande bendición. Hay una grande bendición en este lugar, que Dios ha enviado a un apóstol bendito. Que Dios, hermano, nos ayude para comprender cuán grande es la bendición que nos está guardando. Que nos ayude, que nos limpie el Señor, que limpie nuestro corazón, que limpie todo nuestro ser, para que no vayamos a caer como aquel pueblo que de labios solo servía al Señor.
Decía el Señor cuando veía que cambiaban los mandamientos de Dios por mandamientos de hombres: este pueblo solo de labios me honra, pero porque su corazón está muy lejos de mí. ¿Qué dice el corazón equivocado? Yo estoy bien delante de Dios, yo no estoy mal. ¿Y cuándo lo ves perseverar en el Señor? ¿Cuándo lo ves en este lugar? Pero bendito sea la gracia de Dios, que a nosotros nos da la bendición de perseverar. Sí, ¿Estamos con dificultades? Sí, es cierto, hay dificultades, pero no nos rendimos, porque cuando más grande es la lucha, más grande va a ser la bendición de Dios. Si tienes luchas, es porque van a venir bendiciones. Solamente esforcémonos. Esfuérzate tú, hermana, hermano. Esforcémonos nosotros juntos y Dios va a dar testimonio de cada uno de nosotros. Hagamos esta oración pidiendo primeramente por los que han venido a este lugar. Que Dios sea el que nos ayude. Que Dios sea el que nos haga prosperar. Haremos esta oración pidiendo los unos por los otros. Pediremos por los hermanos que se están preparando para esta gira universal. Que Dios sea el que les guarde, el que Dios les bendiga. Haremos esta oración con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, invocando el nombre de Jesucristo. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo muy amado y bendito Salvador, Señor, lleno de gracia, de poder y misericordia. Te rogamos y te suplicamos, Señor, que bendigas y ayudes primeramente a mis hermanos que están en este lugar, Señor. Les ayudes y les guardes. Hay almas, Señor, que hay gente necesitada de algunas cosas y no podían venir. Nuestra hermana Patricia, nuestro hermano Jaime, ayúdales. Bendice a mis dos hermanas chiquitas, mi hermana Grecia. Los niños, Señor, en tu camino, tú les guardes, Señor, a los reyes. Bendice a mi hermana Verónica, bendice a mi hermana Silvia, bendice a mi hermana ayúdanos, Señor. Ayúdanos, cada uno de nosotros, en el nombre. Que sea esta oración que hemos hecho para la honra y la gloria del Señor. Vamos a hacer nuestra última oración, que es la oración más hermosa. Es la oración de reconocimiento a Dios, la oración de adoración al Señor. Le digamos al Señor lo que sienta nuestra alma, ese hermoso reconocimiento de adoración a Dios, porque a Dios solo se debe de adorar, a Él se debe de bendecir, se debe de glorificar, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Haremos esta oración con todo nuestro corazón y así nos despedimos, alabando y adorando el nombre santo de nuestro Dios. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo muy amado y bendito Salvador, Señor, en esta bendita y hermosa mañana que tú me has concedido estar en este lugarcito, meditar un momento en tu palabra, te pido, Señor, y te suplico que recibas, Señor, de nuestras almas la oración, reconocimiento de nuestras almas en tu hermosa obra, todo lo que has hecho, Señor, todo lo que haces y todo lo que harás. Te bendecimos y alabamos con todo el corazón. En todos los lugares, Señor, donde tu pueblo está, te estamos sirviendo, bendiciendo y adorando con todo el corazón. No obstante las dificultades, sabemos, Señor, que después de la prueba viene, Señor, la recompensa, viene tu bendición. Y, Señor, te pedimos que recibas de nosotros todo el favor. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo muy amado. Que todo lo que hemos hecho sea para la honra y la gloria santa del Señor. Amén. El deseo de tu hermano para la iglesia del Señor es que la paz de Dios, la gracia que es en su Hijo muy llamado Jesucristo, abunden en vuestros corazones y que Dios nos bendiga, nos bendiga su bendito. Amén. Así es. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Mucho bien. Mami. Y bueno, Dios le bendiga. Que bendiga.